Aunque muchas de ustedes ya la conocen. Paula Arce. Hola Liz. ¿Cómo estás? ¿Cómo se quedó tu chiquita? Muy bien, aquí haciendo, pues por supuesto, malabares de mamá, pero pues al final también se trata de sacar nuestros recursos y ser lo más resolutivo posible y lograr pues acoplar esas dos dimensiones, ¿no? Que a veces parece difícil, nadie dice que es fácil, nadie dice que es un tema que no genere cansancio, que no genere en un momento dado estrés, pero es posible desarrollar también esa dimensión cuando se es mamá. Entonces aquí estamos corriendo. Muchas mamás se sentirán en este momento identificadas conmigo corriendo, pero pues aquí estoy cumpliendo esta cita tan rica, nuevamente invitada por Liz, nuevamente en colaboración con Manglar by Moms, y estoy encantada de estar aquí. Así que bueno, lo logramos. Listo, aquí estamos. Di Lora, y eso casi me confesé aquí al frente. ¿Verdad? ¿Qué me contó? Bueno, no, pues genial, aquí estamos. Bueno, para hablar de nuestro tema de hoy, que es súper interesante. Exacto, bueno, estábamos hablando de un tema, yo les estaba preguntando, que en ese momento tan difícil, de esa decisión de vida, que fue tomar la decisión de ir a casa o trabajar, de quedarse en casa con los hijos o trabajar, sí. Si esas personas, esos familiares estuvieron implicados o qué tipo de opiniones daban en ese momento, porque finalmente ellos también nos afectan, ellos claro. también nos van diciendo cosas e incluso nos hacen sentir culpables. Así es. Yo creo que cuando nos convertimos en mamá, hay una cosa que siempre estamos manejando y que nos tortura mucho, que es precisamente la culpa. Y la culpa es una sensación, un sentimiento que viene precisamente de toda esa mochilita que tenemos, ¿no? Como cargas emocionales, precisamente pensamientos negativos, que son esas creencias limitantes de las cuales queremos hablar el día de hoy. Y eso definitivamente va a determinar cuál es nuestra reacción frente a muchas cosas, cuál es la dinámica que a lo mejor instauremos en nuestro día a día cuando nos convertimos en mamás, con esos niños. Y lógicamente cuando intentamos pues conciliar esa parte, ese rol que es el rol de la maternidad, con esa otra dimensión que es tan importante en nuestra vida, que es esa parte profesional, pues no es algo que en muchas ocasiones sea bien recibido, ¿no? Y muchas veces es incluso cuestionado por las personas que son más inmediatas incluso a nosotros, ¿no? Por las personas de nuestro entorno, incluso muchas veces, y esto es una situación también que es triste, que me parece triste, que somos incluso las mismas mujeres las que muchas veces juzgamos y cuestionamos las decisiones de las otras, ¿no? De las otras mamás. Desde nuestra situación, pues es muy fácil juzgar y cuestionar muchas veces, pero no estamos finalmente en la piel de la otra persona, no conocemos sus prioridades, no conocemos sus expectativas, no conocemos sus motivaciones. Y ahí es donde pues se hacen muy evidentes pues todos esos pensamientos que cargamos con nosotros y que también pues van a determinar la forma en la que actuamos y respondemos y desde luego pues la realidad que estamos creando. Claro, aquí tú me habías mandado algunas frases que cuando las leí yo dije, ay, sí. Reales, ¿no? Sí. Reales. ¿Tú te sentiste identificada con estas frases? Completamente. O con estos pensamientos. ¿Te parece que si los compartimos a ver si las mamis que nos acompañan se sienten identificadas con estos? Que levanten la mano las mamás que se sienten identificadas con estos pensamientos o con estas creencias limitantes, y si en algún momento se les ha pasado por la cabeza, no lo dejen saber. Bueno, levanten la mano. Primero, siento culpa por dejar a mis hijos cuando voy al trabajo. Debería estar con ellos. Por ejemplo, aquí, Ramadri cuando ya tuvo su segunda hija fue que decidió estar con sus hijos. Y aquí Rocío también, cuando los chiquis tenían 8 y 4 años. ¿Qué sentías antes? Culpa por dejar a mis hijos cuando voy al trabajo. Debería estar con ellos. ¿Ninguna? ¿Cómo solo tú y yo? Solamente Liz y yo nos sentimos identificadas con estos pensamientos. ¿Qué más? Soy una mala mamá, ¿no? Esa es típica. Soy una mamá malísima, pero malísima, porque disfruto
cuando estoy desarrollando mi tarea, mi trabajo. Disfruto cuando estoy haciendo y sacando adelante mi emprendimiento. No, es como que no me quiero dar permiso de disfrutar de mi trabajo porque no estoy con mi hijo. Es como que si no estoy con él estoy siendo una mala mamá, no puedo disfrutar, no puedo permitir sentirme plena y realizada desarrollando mi emprendimiento, mi trabajo. Sí, y ahí te apunto otro que dice por acá, no puedo trabajar cuando estoy con mis hijos. Eso es parte de una creencia limitante y parte de un tema que tenemos que trabajar mucho de la mano de nuestros hijos para poder establecer esos límites y decir, en este momento voy a trabajar, en este momento, y darle importancia también a lo que nosotros estamos haciendo. Estas horas van a ser tuyas, estas horas van a ser mías, porque también eso es parte del respeto con nosotras mismas y digamos que es una forma de negociar también como con ellos. Ay, este me encanta. Mi esposo es un excelente padre, o sea, no lo dudo, pero yo no sé a ustedes. Mi esposo no cuidará tan bien de ellos como yo, porque es que nosotros somos la mamá pollito. Sí, nosotras somos. La mamá gallina, perdón. Cuando me tenga que hacer cargo de mis cosas, mejor dejarlo. ¿Qué piensan de esta? Esa es muy típica. Sí, uno siempre se imagina al niñito colgado por allá, lo encuentra golpeado, raspado, y uno, no, pero yo te lo dejé perfecto. Bueno, un rasponcito también de vez en cuando. Incluso los papás tienen esa participación de la confianza, ¿no? Así es. Creo que también el hecho de ser mamás muchas veces nos hace querer abarcarlo todo, ¿no? Querer acaparar todos los espacios, querer acaparar todos los momentos, pensar que nadie lo va a hacer tan bien como nosotros, y muchas veces eso pues va a perjudicar precisamente el que nosotros podamos involucrarnos en un proyecto diferente al de la maternidad, ¿no? El no poder apoyarnos en esa red inmediata, familiar, además de algo de mucho impacto, que es no permitir que el padre se involucre en todas las cosas que implican esa crianza, ¿no? Uy, tenemos más mamás por aquí participando, qué bien. Soy psicóloga desde que Melissa nos dice, desde que cumplió 5 años dediqué a su cuidado y crianza, cuando cumplió 5 años. Pensé en trabajar desde casa y ha sido complejo, porque antes salía a trabajar en un horario de 10 a 12 horas, por Dios. Fue una decisión de pareja. Sí, señora, al principio fue gratificante, pero me pasaba el tiempo y ya me hacía sentirme productiva laboralmente. Eso es impresionante la sensación. La decisión la tomé con mi pareja. Mi mamá no estuvo de acuerdo, y los papás también, por su defensa también en el tema de que uno también crezca profesionalmente. Finalmente a veces es el pensar que no le pase lo mismo que a mí. Efectivamente. Porque muchas de nuestras mamás fueron partícipes, pero por ser partícipes dejaron de terminar de estudiar porque eran mamás jóvenes o nunca trabajaron. Y en este momento sienten un apego y un temor porque no saben hacer nada. Entonces no quieren que nos pase también. Pero igual no quiere dejarle la carga a mis hijos a ella, ya que ya cumplió con su deber. Eso también es cierto. Mira lo que dice Rocío, por ejemplo. Mi mamá me dice que volver al trabajo significa no ver a los niños. Mi esposo dice que me apoya en la decisión que prefiera, pero me estreso al ver su estrés por cumplir económicamente con todo. Lógicamente son situaciones de la realidad que refuerzan esas creencias limitantes, ¿no? Porque ya vienes con la carga de soy mamá, la culpa por irme a trabajar, pero ¿qué hago? Porque es que a mí me gusta mi trabajo, quiero sentirme realizada profesionalmente, no quiero dejar de un lado una parte tan importante para mí. Incluso también es el tema de yo tengo que aportar económicamente. Es fuerte, es difícil, porque finalmente pues uno le está pidiendo a la pareja, al esposo que compre ciertas cosas y uno se bloquea mucho, empieza a dejar de comprar sus cosas y bueno, esas son creencias. Hay una pérdida de esa independencia económica, que también es algo que se tiene pues que hablar y tener mucha claridad en esa dinámica nueva que se va a establecer en la familia. Incluso en ese tema económico, primero volvernos súper hábiles en el tema del manejo del dinero. Que eso da para otro tema. Sí, pero eso es una estrategia fundamental porque eso nos ayuda también a ser valiosas dentro del hogar. Nosotras pensamos que porque no trabajamos, que porque no podemos apoyar. Y eso es una de las formas, por lo menos cuando nos dice Melissa, que tiene toda la razón. Rocío, Dina, bienvenida, Melissa. Muy bien. Súper chévere.
Yo trabajo en la modalidad de teletrabajo, pero desafortunadamente acá en Colombia no hay tantas opciones. Tienes toda la razón. Incluso les quería contar y así un corto. El tema de teletrabajo en Colombia realmente sí que es complejo por un cuento cultural que las empresas dicen, bueno, no puedo contratar a la persona, no sé cómo gestionarla, no sé cómo controlarla, no sé cómo... Pero entonces ahora hay una modalidad laboral nueva, bueno, relativamente nueva, cuando hablamos de nueva, 10 años es nueva, que se dio en Estados Unidos a partir de pues todo este tema financiero que hubo, más o menos sobre el 2007, 2008. Y empezaron a contratar de manera temporal, es decir, por proyectos. Nos contrataban por lo menos, no sé, un proyecto de mercadeo, el plan de mercadeo para poder organizarlo y a mí me contrataban por ese tiempo, por esas horas. ¿Y yo qué hacía? Pues en el tiempo que yo consideraba tenía que tener unos entregables, entonces yo trabajaba en ese tiempo y cumplía con mi entregable. Cuando yo entrego, me pagan. Esta opción se llama la gig economy, para que quien quiera pues también como investigarlo un poquito, la gig economy. Y lo chévere de esto es que se amolda aún más a nosotras como mamás. ¿Por qué? Mucha más autonomía para trabajar. Totalmente. ¿Qué pasa? Digamos que yo trabajo 8 horas teletrabajo, igual que en un trabajo normal. Tienes un horario de conexión, finalmente. Totalmente. Te tienen ahí en Skype full time. ¿Qué pasa si el niño hay que llevarlo al pediatra? Quieres llevarlo al colegio en la mañana, amaneció malito, con gripa, nosotras sabemos que eso es totalmente normal. Bajo esta modalidad, tú tienes simplemente que cumplir unas cosas en un tiempo establecido. Ah, bueno, voy a trabajar de noche, porque es que yo rindo mucho más de noche y yo ya sé que se levanta tardecito, entonces de noche y en la mañana me levanto tarde. Entonces, para que lo sepan, que ya con Manglar estamos haciendo unas modificaciones precisamente en la oferta hacia las empresas para poder conseguir muchas más vacantes. Entonces, estamos aquí trabajando en equipo. Era una cuña publicitaria. ¿No? Y al final también entre más opciones de o sea, más opciones de modalidades de trabajo, pues mayor flexibilidad y mayores van a ser las posibilidades de conciliar con esa dimensión profesional. Bueno, Melissa nos dice, somos muy sobreprotectoras y poco a poco damos confianza al padre. Sí, hay que dejarlo un poquito. Sebas, Jenny, bueno, Jenny. Hace 3 años dejé de trabajar, dedicarme a hacer otra cosa de casa. Ha sido duro. Personalmente siento que me hace falta mi ingreso, sí, económico como antes, darme gustos como antes. No soy muy fan de depender de mi esposo, pero solo de pensar de no estar aquí para mi hijo y apoyarlo en su deporte, en su estudio y además se me calman un poco. Jenny, lo estás haciendo muy bien. Lo estás haciendo súper bien, tranquila, ya llegará el momento, ya llegará el tiempo, por ahora disfruta de tu hijo, que no sea un voltear la cara y cuando vuelvas a ver a tu hijo ya es un adolescente que ya ni siquiera quiere estar contigo ni quiere abrazar. Y pensar también que el que, o sea, muchas veces esperamos a que pasen ciertas cosas o a que lleguen a cierta edad los niños, pero hay que pensar también que hay una posibilidad y que si se ajustan los tiempos y que si se tiene un enfoque, que si se tiene un objetivo, poquito a poco se pueden ir trabajando las cosas o se pueden ir sacando adelante los proyectos que se tengan en mente, ¿sí? Romper un poco con el paradigma de que puedes estar con tu hijo, Jenny, hablando respondiendo a tu comentario, pero no irte a un puesto o no desarrollar un proyecto que te ocupe el tiempo completo para que a lo mejor te vaya a dejar, o sea, te vaya a llevar a no tener ese espacio que quieres con tu hijo, pero dedicar un poquito tiempo, el que tú consideres que puedas dedicar en el día a día para ir sembrando, para ir desarrollando ese proyecto que tienes en mente y que el día de mañana pues puedas haber avanzado o evolucionado ese proyecto y que puedas sacarlo adelante cuando ya el tiempo, o sea, cuando tu hijo crezca un poquito más y cuando sea, pues tengas la posibilidad de tener más tiempo para dedicarte a ese emprendimiento. Quiero contarles algo ahí en lo que tú estás diciendo. Lo que pasó con Manglar by Moms, porque uno dice, bueno, ya existe, pero ¿dónde nació? Y les digo que fue con la segunda niña, cuando ya yo sentí, obviamente había empezado proyectos y cosas, pero no las había podido terminar por estar con mis 2 hijitas. Pero el momento en el que ya pude entregar a mis hijas al jardín, ese día primero canté. ¿Me
mentiras, canté libre soy porque realmente sentí esa necesidad. Pero bueno, lo importante es que yo antes de ese momento, yo ya estaba pensando, quiero hacer algo, Estabas proyectándote. quiero buscar algo, había empezado, hice tortas, venta por catálogo, pasé también por una de las empresas de venta por catálogo, pero siempre con esa cosa que se le mueve a uno y dice, tengo que hacer algo. Y entonces, en mi tiempo pues medio libre, yo estaba empezando a buscar oportunidades, empezando a buscar dónde había ese espacio, y fue cuando me encontré con unas mamás, empecé a hablar con ellas y les empecé a preguntar por su anterior yo, que fue la primera pregunta como que les hice, porque a mí me encanta escuchar esas historias de ese anterior yo, porque eso es como lo que, lo coge a uno como que lo levanta, pero también le da impulso para avanzar y generar esa confianza en sí mismo. Y yo dije, aquí hay que hacer algo con estas mamás. Me quedé con esa idea y esa idea, pero ahí la estuve madurando a poquitos, medio escribía cositas en un cuaderno, trataba de bosquejos. Pero ya cuando entregué a mis hijitas, ya tuve libertad, vine a la universidad y busqué el departamento de creación de empresa. Ustedes son egresadas de alguna empresa, ustedes pueden ir a una de estas cajas de compensación. Todas estas entidades tienen un área que es de creación, formación de empresa. Se van con una idea por aquí a un ladito y después van empezando a trabajar en su proyecto. ¿Cuándo trabajamos con Manglar? Cuando las niñas están en el colegio. Entonces, sí se puede hacer esa conciliación. Entonces, bueno, aportaba eso para que vean que el ejemplo de Manglar puede servirles también de inspiración a algunas de ustedes. Bueno, ayer Dios me mostró precisamente que debo ser algo independiente como corredora de seguros y catálogos y estar con ellos. Pero durante diferentes momentos trabajé medio tiempo, en cosas específicas, la cosa se va emparejando. Esa frase me gusta mucho, Liz, lo que dice es Alexandra Latorre, que nos comparte este comentario, y es efectivamente, las cosas se van emparejando, pero ¿quién hace posible que las cosas se emparejen? Nosotras mismas. ¿Cómo se hace posible esto? Gestionando el tiempo, sabiendo que hay una motivación muy grande, que es tener la posibilidad de ser independientes, de ser autónomas, sí, que no es que una cosa no implica sacrificar la otra, es decir, que los roles pueden llegar a ser compatibles, se puede compaginar un rol con el otro, ¿sí? Pero para esto hay que hacer ciertos acoples, hay que hacer ciertos esfuerzos. Repito, nadie ha dicho que sea fácil, pero tampoco hay que meterse en la cabeza que es imposible, porque ahí hay una creencia limitante muy fuerte. Si yo creo y considero que es difícil, si yo verbalizo que es difícil, si yo verbalizo que es imposible, va a ser así nuestra realidad, va a ser imposible, va a ser súper difícil, va a ser súper complejo, y no es necesario esperar muchas veces, porque siempre vamos procrastinando, que es una de las palabras que hemos ido promocionando durante esta última semana para este live. Siempre vamos aplazando, siempre vamos procrastinando, siempre lo haré mañana, cuando el niño tenga 6 años, cuando el niño sea adolescente, cuando vaya. Y poquito a poco, si reservas a lo mejor cuando el niño es pequeño, cuando el bebé es pequeño, por ejemplo, yo tengo una bebé en este momento de 4 meses, recién nacida prácticamente, y estoy en este espacio, en este momento, en ICESI, acompañada de Liz, colaborando con Manglar. ¿Por qué? Porque en mis espacios, en mi día, el día es largo y al final se trata de organizarse. Voy a reservar este tiempo para desarrollar lo que amo, mi pasión, mi trabajo, mi emprendimiento, mi proyecto, mi venta por catálogo, o sea, lo que sea que para ustedes sea importante desarrollar a nivel profesional o laboral, es cuestión de sacarle un espacio. Entonces, esa frase me gusta mucho porque las cosas se van emparejando, efectivamente, todo se va acoplando, pero eso depende exclusivamente de nosotras y de cómo manejemos esas creencias limitantes que nos van paralizando para tomar acción. Exactamente. Bueno, creencias limitantes. ¿De dónde salen esas cosas que se nos meten en esa cabeza y no nos deja tomar decisiones? ¿De dónde salen esas creencias? ¿De dónde vienen de dónde viene esa vocecita que nos tortura, no? Ay, sí, sí, eres una mala mamá, lo que estás haciendo no está bien, ve a trabajar. Sí. Bueno, ¿de dónde salen? Pues las creencias limitantes son pensamientos, ¿sí? Que se empiezan a generar desde nuestra más tierna infancia, ¿no? Antes de los 7 o 8 años somos completamente literalmente unas esponjas, ¿sí? Lo que pasa es que en esa tierna edad somos fácilmente programables, porque ahí no, o sea, es como que
todo lo que pasa en nuestro entorno, todas las personas, lo que nos dicen las personas que nos rodean, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros amigos, etcétera, pues va quedándose allí de una manera muy automática. Y es allí cuando se crean estos pensamientos, cuando se crean estos pensamientos negativos, ¿sí? Porque aquí, digamos que no hay todavía una conciencia. Todo lo que se arraiga, todo lo que se queda allí en ese pensamiento es completamente o sea, viene de una manera automática y así se queda. Por eso digo, somos fácilmente programables. Entonces, viene toda esta información del aprendizaje social, de lo que vemos en nuestro entorno, de lo que estamos percibiendo, y se complementa pues con esa información genética que también pues traemos con nosotros desde el momento en que llegamos a este plano. Claro, y es que desafortunadamente, no, y además que todo, o sea, con cualquier cosita que nos dicen nos damos más duro y seguimos insistiendo. Ahí es un tema muy importante porque estamos en un momento clave, las que tenemos los hijos pues pequeñitos, bueno, y también los adolescentes, pero tenemos una responsabilidad Grandísima. muy, muy grande, porque si nosotros empezamos a identificar estas creencias limitantes, ¿sí? Podemos transformarlas, que ahorita miramos qué tips podemos tener para eso. Tres pasos para empezar a transformarlas. Entonces es tomarlas, adoptarlas, decir, bueno, listo, yo siempre me han dicho esto, yo siempre he pensado esto, a mí me decían algo, tú siempre empiezas algo y nunca lo terminas. Durísimo, díganme si no es así. Y en efecto, yo no eres niña. Una cosa, claro, y yo empezaba una cosa y no podía terminarla, pero realmente no era que yo no la pudiera, ojo, no es que yo no la pudiera terminar, sino que voluntariamente yo no la terminaba. Entonces, mis retos precisamente fue con manglar. Y tengo que empezar y tengo que terminar y terminar. Esto falta mucho camino. Pero para llegar allí tuviste que hacer consciente de esa creencia limitante y ver de dónde venía esa creencia limitante, en qué momento se había originado. A veces no es tan difícil, pero en la medida en que empecemos a ejercitar la mente para identificar esas creencias que nos están limitando, valga la redundancia, en ese momento empiezas a ver que automáticamente empieza a haber mucha más apertura a esa identificación de la raíz de esas creencias, de dónde vienen. Porque entre otras cosas, como la mente consciente y racional antes de los 8 años no funciona, lo peligroso de esto es que ante el entorno, esa interacción con el entorno, las experiencias vividas, las personas, etcétera, todos los comentarios que nos pueden llegar a hacer, o todo lo que percibimos, porque al final desde que somos niños, los niños todo el tiempo, y aquí lo que dice Liz y menciona acerca de la responsabilidad que tenemos con nuestros niños, es que ellos desde el primer minuto nos ven, nos observan, nos miden, ellos ya se empiezan a cuestionar incluso, ¿no? Ya cuando sobrepasan esta edad, porque ya antes de los 8 años, esa información simplemente se graba, ¿sí? Se graba y se archiva y ahí se queda y es lo que nos va a determinar en muchas ocasiones nuestro comportamiento en ese futuro cuando ya somos unos adolescentes y cuando ya nos convertimos en adultos. Por eso es que la infancia es un momento, una etapa tan importante, porque abstraemos toda esa información, pero ahí no existe esa mente racional y consciente que nos lleve a cuestionar, sino que eso simplemente se implanta allí. Exactamente. Se archiva y seguimos adelante, ¿no? Es hasta cuando nos enfrentamos a nuevos retos, cuando decimos, uy, ¿esto qué es? ¿Qué estoy, sí? Y que eso muchas veces hasta que no lo identificamos sigue generando su impacto y realmente no entendemos qué es lo que pasa allí, ¿sí? Eso es muy, muy cierto. Mira que aquí está Rocío Ram diciéndome que, al igual que yo, no podían terminar las cosas. Les doy un tipcito así chiquito ahí. Hay una estrategia, que por ahí leí en un libro, que es contar de 5 hasta 1. Uno lo ve como... Resulta que si yo por lo menos digo, me voy a levantar ya, y empiezo a voltearme, pero estoy cansada, pero 5 minutos más, pero no sé qué, empezando por una cosa tan chiquita como es levantarse. Cuenta de 5 a 1, 5, 4, 3, 2, 1 y te levantas. Pero así no lo quieras hacer, así no te motive a hacerlo, así por dentro estés, uy, no me quería levantar, hazlo. 5, 4, 3, 2, 1, no es más.
tengo que ir a lavar los trastes. 5, 4, 3, 2, 1, me levanté, ya, lo hice. Y empiezas a crearlo así como un hábito y simplemente empiezas a programar tu cerebro a decirle que hay un tiempo, que hay un momento, que hay una decisión y tú le estás ordenando. Así como yo le ordeno a mi mano que se levante, también le voy a ordenar a mi cerebro que tiene que hacer las cosas y tiene que avanzar. Y eso es parte también de una de las herramientas para evitar esa procrastinación, que es dejar todas las cosas para después. Tengo que ir a hacer esto, me aburre, no me gusta, pero tengo que hacerlo. Ah, no, es que estoy limpiando aquí, entonces por eso no lo voy a hacer. Es muy importante esto. No, lo que tienes que hacer, lo tienes que hacer. 5, 4, 3, 1, parecía y a ir. Hay una cosa, y hablando también, y relacionado con las creencias limitantes, es que aparte, pues eso de que generamos mucho, generalmente procrastinamos o bien porque tenemos la creencia limitante de el no poder hacerlo, ¿no? Entonces, ¿para qué voy a intentarlo si es que al final no lo voy a poder hacer o no termino nada? Y ahí hay que parar un momento a pensar cómo nos estamos hablando, o sea, y cómo estamos reforzando esa programación negativa que traemos con nosotros desde la verbalización, desde ese diálogo interno, cómo nos estamos hablando a nosotros mismos. Lógicamente, sí, ante una situación o ante un nuevo reto, ante el saber que queremos asumir un reto, nos decimos, no voy a poder hacerlo cuando ni siquiera lo hemos intentado, inmediatamente estás mandando un mensaje al cerebro muy potente, estás mandando al cerebro un mensaje paralizante, o sea, te estás paralizando antes de emprender ese reto, ¿no? Antes de asumir ese reto. Entonces, cuando tú dices a tu cerebro, no puedo, cuando verbalizas, no voy a poder hacerlo, seguramente porque antes en tu vida, ¿sí? En tu infancia o un evento pasado, no ha funcionado o no, efectivamente no has podido hacerlo, o porque algún familiar, o porque algún conocido, o porque algún amigo te ha dicho, no, es que no vas a poder hacerlo, pues evidentemente se está reforzando con ese condicionamiento esa creencia. Entonces, ahí es donde es el momento de atacar y pensar, bueno, ¿de qué manera me estoy hablando? Porque al final, si nosotros decimos no puedo hacerlo, ¿qué pasa? Se convierte en psicología, eso se llama en profecía profecía autocumplida, que es cuando tú efectivamente piensas que no vas a poder hacerlo, con lo cual tu acción va a ser menos intensa, o sea, va a tener menos intensidad, o no vas a tener enfoque para hacer las cosas que sabes que tienes que hacer, y por ende el resultado, ¿cuál va a ser? El resultado no va a ser el resultado que esperas, el resultado no va a ser el positivo. Entonces, el no tener ese resultado positivo porque no has hecho lo que has tenido que hacer, pues lógicamente va a volver te va a hacer volver o estar en el mismo punto, el de no poder hacer, el de no terminar las cosas. Si tú te sigues repitiendo, yo creo que Liz, tú en este caso dijiste un día, no puedo seguir repitiéndome que no puedo llegar a hacer las cosas completas, que no termino las cosas. En el momento en el que rompas con esa verbalización y pienses, no, ya no voy a decir eso, voy a decir que sí, que voy a poder terminar mis cosas, que voy a poder, que voy a lograrlo, que empiezas a cambiar tu forma de hablarte, ese diálogo interno, pues las cosas ya van a empezar a funcionar diferente. Luego les vamos a dar unos tips, 3 pasos muy sencillitos precisamente para empezar a cambiar esas creencias limitantes, esos pensamientos paralizantes por pensamientos que te empoderen y que te potencialicen para que puedas desarrollar las acciones que tienes que desarrollar para alcanzar esas metas o para desarrollar ese proyecto laboral o profesional que anhelas. Bueno, o sea que el espejo puede ser nuestro amigo o nuestro enemigo. Totalmente, totalmente. ¿Cómo nos hablamos a nosotros cuando nos miramos a ese espejo? Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho amor a ese espejo, mucho amor. Ahí dentro de las publicaciones que hemos hecho en Instagram, estamos hablando muy desde el yo cuando me veo en un espejo. Esa otra persona que está al otro lado, ¿qué me está queriendo decir? No me lastimes, no me digas que estoy fea, no me digas que estoy gorda, no me digas que no puedo, no me digas eso. Y arréglate, 5 segundos, 2 segundos, chuntaste algo que tú sepas que te va a levantar. Ayúdate también con unas cositas muy chiquitas, pero también ayúdate en ese espejo. Bueno, vamos a ir avanzando otra, empezamos a estar carreta a carreta y aquí nos emocionamos porque este tema es muy, te captura fácilmente. Sí, es que es de todas. Mira que estamos aquí conversando y realmente todas tenemos estas creencias limitantes, todas las hemos absorbido de nuestras familias, de nuestro pasado, de nuestro entorno y tenemos que empezar a liberarlas.
hay una puntualización allí. El cerebro aprende a saber qué esperar. O sea, entonces en el momento en el que tú esperas, por ejemplo, cuando ya no le has dado mucha fuerza a esas creencias, tú esperas que las cosas no van a ir bien, por ejemplo, con un emprendimiento. Si yo espero que mi emprendimiento no vaya a ir bien, y lo que les decía ahora, si yo pienso que es difícil, vas a empezar a bajar automáticamente tu rendimiento para que ese emprendimiento salga adelante y en efecto no vas a tener los resultados. Entonces el cerebro aprende a saber qué esperar y dependiendo de lo que esperes, pues eso es lo que va a ocurrir. Así es. Bueno, vamos a la solución, porque ya hablamos, ya nos quejamos, ya lloramos, ya hicimos todo. Ahora, bueno, ¿cómo desvincularnos de esas creencias limitantes y cómo crear nuevas creencias que nos permitan lograr nuestros objetivos? Sí. Hay una técnica muy sencilla, digamos que no, aquí un poco que sea muy, muy práctico, ¿no? Para no tampoco explayarnos demasiado y para que quede mucho, pues muy, muy claro a las personas que están participando hoy de este Facebook Live, y son 3 pasos donde tenemos que centrarnos básicamente en el tiempo presente y futuro. O sea, el pasado es lo que queremos, las creencias limitantes al venir de ese pasado, lo que queremos es empezar a erradicar, es como gráficamente comernos esas creencias limitantes para generar creencias que nos empoderen y poder cumplir con esos objetivos profesionales. Entonces, primero, y muy importante, ya hemos mencionado esto a lo largo de nuestro Facebook Live, y es tomar conciencia. ¿Cómo tomamos conciencia? ¿Sí? ¿Cómo tomar conciencia, de esa creencia que nos está limitando? ¿Sí? E identificarla. ¿Cómo la identificamos? Preguntándonos lo siguiente. ¿En qué me perjudica? ¿Sí? ¿Cómo me perjudica? ¿Cómo me impacta negativamente esa creencia limitante? ¿Es al 100% cierta, certera esa creencia limitante? ¿Es real? ¿Pasa realmente? ¿Estás segura al 100% que esa creencia limitante es así? ¿Sí? Y una muy, muy importante, que es precisamente situándose en el presente y en el futuro, preguntarse, ¿cómo sería mi vida sin esta creencia? ¿Sí? Si esta creencia fuera positiva en lugar de negativa, si fuera una creencia de empoderamiento potencializadora en lugar de una creencia limitante, ¿cómo sería mi vida sin esta creencia? 3 preguntas muy sencillas. ¿En qué me beneficia? ¿En qué me perjudica? Si es al 100% una creencia cierta, ¿y cómo sería mi vida sin esta creencia? ¿Qué te parecen estas preguntas, Liz? No, pues... Para tomar conciencia. Sí, y eso lo tengo que hacer yo con yo, de sentarme y decir qué ha pasado en toda mi vida y en qué momentos me ha afectado eso. Lo que yo les decía, empiezo y no termino, muchas veces laboralmente me venía afectando emocionalmente, familiarmente, las cosas que hacía en mi casa, porque yo soy muy manual. Entonces estaba pintando, empezando a hacer algo y nunca lo terminaba, pero era ya parar eso, que tú dices, parar eso y decir, bueno, le estoy quedando yo en ridículo, porque realmente no terminó nada. Entonces, si no terminó nada, eso es una cosa tan clara de la vida de decir, hay que llevar a cabo las cosas, hay que ser determinada, hay que ser perseverante. Tener claras las motivaciones, porque realmente no era que no pudieras terminar las cosas, era que no estaban las motivaciones alineadas, o sea, lo que estabas haciendo no estaba alineado con lo que realmente tú querías hacer. Eso con lo cual, cuando no hay una motivación clara, cuando no hay un enfoque, pues lógicamente pues vamos un poco funcionando como con inercia, ¿no? Porque no hay esa pasión, no hay esa chispa, y al final pues terminas por desmotivarte, y la desmotivación muchas veces lleva a que dejes las cosas sin hacer, a que no las termines. Pero entonces tú has tenido que, y por eso hablo e insisto, no es simplemente llegar y, ¡ay, ya no tengo la creencia limitante, la cambio! No, esto requiere un esfuerzo, requiere una conciencia, requiere una introspección, muchas veces dolorosa, porque el ver para adentro, o sea, el mirarse a uno mismo, el evaluar qué ha pasado antes, el traer recuerdos de una infancia, el traer recuerdos de un pasado, muchas veces puede ser doloroso, y muchas veces precisamente por eso queremos es mirar, como dejarlo pasar, pero esto requiere, ahí es donde radica el esfuerzo, en un autoconocimiento que nos lleve a conocernos más y a sacar, a identificar esas creencias que no nos están permitiendo alcanzar lo que queremos. ¿Sí? De acuerdo. Segundo paso, una vez identificadas estas creencias y habernos hecho estas preguntas de identificación, empezamos a sustituir los pensamientos limitantes
o esas creencias limitantes por pensamientos positivos, ¿sí? Nuevamente, por unas creencias que nos potencien, una creencia potenciadora, una creencia estimulante, contraria a la limitante, ¿cómo? Mediante el lenguaje. Ojo a tu diálogo interno. Cuidado a cómo te estás hablando, cuidado a cómo verbalizamos. Es un trabajo y es un ejercicio. Tenemos que estar atentos y conscientes a la manera en la que nosotros nos hablamos a nosotros mismos, cómo nos referimos, cómo hablamos con los demás, cómo interactuamos, ¿sí? Sí. Estamos diciendo que es difícil, que es imposible, empezar a cambiar ese difícil por imposible. Yo siempre en mis posts, siempre insisto mucho, cuando cambias una dificultad por la palabra dificultad por la palabra reto, la forma de asumir esa situación o ese momento va a ser completamente diferente, ¿sí? Súper de acuerdo. Mira que ahí hay un tema con el tema del dinero, ¿no? Uh-huh. No tengo plata, nunca vas a tener plata, por Dios, estás diciendo. La situación económica está malísima. No hay trabajo, en Cali no hay trabajo. No me alcanza para nada, yo no puedo hacer el bueno, etcétera. Pero entonces si tú dices, no, es que mi presupuesto lo tengo ajustado. Eso nos decía una amiga en estos días en el parque. Tengo mi presupuesto ajustado, tengo mi presupuesto limitado, ¿no? En este momento no tengo presupuesto para eso. Como cuando uno le dicen los hijos, ojo con esto, que hay una transmisión para los hijos. Uh-huh. No tengo plata para eso, no tengo plata. No la va a ver. En los juguetes y todo en la juguetería. No, yo no tengo plata, yo no tengo plata. No tienes plata, nunca tienes plata. Entonces los niños llegan como que la plata es la cochina plata. Porque es que nunca hay, nunca aparece, nada de qué. El concepto del dinero, de la abundancia versus escasez, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿cómo estamos, ahí adelantándonos un poquito, cómo estamos transmitiendo ese pensamiento, esa creencia en nuestros hijos? Palabras, ojo con las palabras que decimos. En este momento, sí, tengo plata. Mami, pero vamos a ese cajero y tú le metes esa tarjetita y sale plata. Yo no quisiera que fuera así. Pero le dice, no, hijo, es que yo sé, yo tengo plata, pero esa plata la tengo destinada para otra cosa. En este momento el presupuesto no nos da. Y buscar esa forma en que ellos también cambien ese chip y digan, hay que esforzarse, hay que trabajar un poco más, uno tiene un presupuesto, hay que ajustarse y pues los juguetes o los conseguimos nosotros, como en el caso de mis hijas vendiendo cupcakes, compran los juguetes, hasta los guardan más y los cuidan más. Uh-huh. Y ya saben lo que es el dinero, ya saben cuánto tiempo invirtieron, cuánto tiempo trabajaron y en qué momento se les fue. Así es. Entonces, bueno, ahí es esa creencia que quería. Y ahora la tercera. Preguntas para este segundo paso, así como la identificación tiene unas preguntas que les pueden ayudar para identificar esas creencias limitantes. Hay unas preguntas para empezar a sustituir esos pensamientos negativos por pensamientos positivos. Entonces sería preguntarse, ¿cómo sería mi vida con esta creencia nueva? Si creyera esto realmente, ¿creer esto nuevo me acerca a lo que quiero conseguir? Dos preguntas súper potentes. ¿Sí? Okay. Tercer paso. No me veo. Ahí está. Tercer paso. Entrenar o repetir. Esto es como todo. Si no se ejercita, no es que yo lo piense un día y ya no lo vuelva a pensar, no es que hoy se vayan súper hiper motivadas después de este live a cambiar todas sus creencias limitantes. Lo que sí les voy a recomendar es empezar a escribir sus creencias limitantes, plasmarlas en el papel para que puedan sacar en un primer momento todo eso que las está limitando para el cumplimiento de sus objetivos laborales y profesionales. Pero desde luego eso no va a servir si no se lleva a la práctica. Y práctica es un día sí y al otro también, y un día sí y al otro también. O sea, todo el día, todo el tiempo. Estar muy conscientes de sus pensamientos y del lenguaje que utilizan, cómo están verbalizando. Entonces, es importante, vital, ejercitarse en entrenamiento, en repetir, ¿sí? Hasta incorporar ese nuevo pensamiento positivo, esa nueva creencia estimulante o esa nueva creencia potenciadora. Entonces, esta es la parte que requiere más esfuerzo y más constancia, más consistencia. Si no se tiene consistencia, pues lógicamente es un proceso que no las va a llevar a un buen puerto, ¿sí? Entonces, se logra a través de la práctica, así como queremos tener un cuerpo tonificado, queremos tener salud, queremos que esos triglicéridos, ese colesterol baje y tenemos que ejercitar nuestro cuerpo. Si queremos tener pensamientos positivos, saludables, pensamientos y emociones saludables, porque ojo, los pensamientos nos llevan a sentir. Sí. Y las emociones, ¿cómo están mis emociones? ¿Son tóxicas o son saludables?
El cómo me siente es el indicador de cómo estás pensando, ¿sí? Entonces, la práctica de la mente, o sea, el ejercitar la mente para este fin es necesario si quieres lograr resultados diferentes. Para eso, Paula, podemos utilizar alguna herramienta visual, avisitos, imágenes o cosas así que nos puedan ayudar, ¿cierto? La idea sería escribir en un papel, lanzar todas, o sea, sacar todas esas creencias limitantes que tienes identificadas, ¿sí? Pensar, una vez las tienes en el papel, porque muchas veces lo pensamos y si no lo escribimos, eso se olvida, sino que sigue ocurriendo más porque son automáticas. Entonces, hacerlo, plasmarlo en un papel, empieza a quitarle automatismo a ese pensamiento. Plasmamos en un papel, pensamos de dónde a lo mejor viene esa creencia limitante, empezamos a tomar conciencia de dónde la raíz de esa creencia limitante y empezamos a ver de qué manera podemos sustituir esa creencia, poniendo al lado de esa creencia en paralelo un pensamiento positivo o un pensamiento estimulante que te potencie. Y empezar a cambiar cada vez que venga esa creencia limitante por ese pensamiento positivo, practicarlo hasta incorporarlo y que al final, pues la idea es que ese pensamiento positivo también ya se convierta en un pensamiento automático que sustituya esa creencia limitante. Así es. Bueno, ahorita vamos a hacer una recapitulación, Rocío, de cada uno de los... Las preguntas para cada uno de los pasos para la identificación de las creencias. Perfecto. Ahora hacemos una compilación. Bueno, y vamos a tener, entonces... 3 pasos. Listo. Ya terminamos los pasos. Primero, ¿hacemos la recopilación? Sí. Tomar conciencia. Preguntas para identificar las creencias limitantes y tomar conciencia. ¿En qué me perjudica esta creencia limitante? ¿En qué me beneficia esta creencia limitante? ¿Es 100% cierta este pensamiento? ¿Y cómo sería mi vida sin esta creencia? Para el primer paso, que es el de tomar conciencia. Segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso, Liz? Paula. Sí, mirar el chacuco. Sustituirla por un pensamiento positivo, una creencia potenciadora o estimulante. Correcto. Contraria al límite, los opuestos. Contraria a la limitante. ¿Cómo sería mi vida si creyera tuviera esta nueva creencia? Así es. ¿Creer esto nuevo me acerca a lo que quiero conseguir? Bueno, y ya. Y el tercer paso, que es, o sea, las preguntas son para el paso 1 y paso 2, que son las creencias, las preguntas para lograr una introspección, para lograr un autoconocimiento. La sustituyo y la repito. Exacto. Y entreno mi mente, entreno mi pensamiento, ejercito mi pensamiento, hasta que esa nueva creencia se incorpore, ¿sí? Y logremos ese automatismo, pero en una creencia potenciadora y en una creencia estimulante. Exactamente, así es. María Joana, clarísimo, los pensamientos y las palabras, así no sean ciertas, terminamos creyéndolas y permitiendo que nos lleve a cosas no positivas en nuestra vida. Tienes toda la razón. Hay una cosa clarísima y quiero irme a una frase que me gusta mucho y que seguramente la han escuchado, tú, Liz, seguramente hasta la has posteado porque es una frase muy buena y que es muy gráfica para todo lo que hemos estado hablando. Es de Ford, el creador de la marca Ford, de los carros. Y es, si crees que puedes, podrás. Si crees que no puedes, tienes razón. O sea, creo que es súper gráfica, ¿no? Si puedes hacerlo, lo harás. Si crees que puedes hacerlo, lo harás. Si crees que no puedes, tienes razón. Sí, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Porque tú misma te estás mandando ese mensaje, te estás diciendo no puedes, sí, no puedes, clarísimo. Efectivamente, entonces es el pensamiento crea nuestra realidad. ¿Cuál es tu realidad? Mira tu realidad a nivel pareja, a nivel familiar, a nivel económico, a nivel laboral, profesional. ¿Cómo es tu realidad? Y esa realidad te va a reflejar claramente cuál es la forma en la que estás pensando. ¿Sí? Sí. Y cómo esas emociones, a partir de esos pensamientos, te están dañando o te están haciendo sentir bien. Emociones tóxicas versus emociones saludables. Emociones, ese es otro tema. Ese es otro tema de lo que podemos hablar con un café súper rico, sí, porque es muy, muy interesante. Sí, aquí no dan café. Nos toca irnos a otro entorno para
Sí, sí, sí. Para hacer otro Sí, live. incluso sí, porque ese tema de las emociones es súper importante, porque nosotros nos quedamos en unas 4 o 5 emociones que nos han contado, nos han mostrado, pero hay un libro que se llama El Emocionario, lo pueden buscar en YouTube. Hay como 30 emociones, una cosa así, y te van diciendo qué es cada uno, de qué se trata, cómo te sientes en ese momento, y es muy bonito empezar nosotras mismas para poder nosotros transmitir a nuestros hijos cuando uno dice, yo siento que... Identificar las emociones, ¿sí? ponerles nombre y apellido a las emociones, que muchas veces no, es muy complicado ponerle nombre a lo que sentimos. Y de esa manera vamos enseñando a nuestros hijos también a que vayan nombrando las cosas o los sentimientos correctamente, para que así también puedan buscar soluciones correctamente. Pero si solo estoy alegre, pero no entiendo que estoy extasiada, no entiendo que estoy emocionada, no entiendo que estoy, ¿sí? ¿Qué es esa emoción? Para poder asumirla como tal, ¿listo? Y en ese caso, nuestra última fase de nuestro live, somos mamás y esta es nuestra responsabilidad. Cambiar nuestras creencias, cambiar estos pensamientos, estos sentimientos que salen a flor de piel de nosotros a partir de estas creencias y poder transmitirlas, esa nueva parte del yo a nuestros hijos. Que ya entonces nosotros, nuestros cambios también sean cambios para ellos, que ellos lo sientan, ¿no? En mi caso ellas, o en nuestro caso. En nuestro caso, ellas somos de chiquititas. Entonces, que ellas vayan sintiendo y vayan identificando cómo nosotros abordamos cada una de estas cosas, lo que hablábamos del dinero, y de ahí para allá puede haber muchas otras creencias limitantes, el yo puedo, el yo no puedo, en cosas tan sencillas como, no sé, montar una bicicleta. Tú puedes en hacer un ejercicio, tú puedes, yo sé que tú puedes hacerlo. Yo tenía una frase con mi hija mayor porque ella estaba patinando y se cayó y le entró un nivel de frustración y de rabia. Yo le dije, vamos a tener una frase. Yo puedo, estoy aprendiendo, me levanto y vuelvo y lo intento. Yo puedo, entonces, ella es algo psicología. Empezaba, yo puedo, yo intento, y lo repetía. Pero mira cómo ella está ejercitando su mente, ¿no? Ante un nuevo reto que está asumiendo. Y de verdad que ha cambiado la forma como aborda un nuevo ejercicio, una nueva experiencia, la aborda de una forma diferente, la montar bicicleta. Ella nunca me dijo, yo no puedo montar en bicicleta. Siempre decía, yo quiero aprender, yo tengo que volver, y volvía y se ponía todo eso y todo su aparatejo, casco, pero lo intentaba y volvía y lo hacía. Pero ese es el repetir que tú dices. Repite, repite, repite para que esa creencia limitante de yo no puedo se conviertan en psicólogo. Sí, y eso es algo explícito, ¿no? Tú estás dando a tu hija estás empoderándola de una manera explícita, le estás diciendo y estás dando una guía para que ella repita como un mantra, ¿sí? Una frase que le permita empoderarse para asumir un reto. Pero ojo, porque muchas veces también es tomar conciencia de cómo estamos actuando nosotros mismos. O sea, no, lo que Lisa ha hecho está genial y como padres es espectacular que podamos dar esas herramientas y esos recursos a nuestros hijos, pero muchas veces es cómo estamos actuando nosotros, ¿sí? Aunque no estemos en ese momento comunicándonos de forma directa con nuestros hijos. ¿Cómo asumimos los retos? ¿Cómo nos enfrentamos a un problema? ¿Cómo solucionamos los conflictos en casa? ¿Cómo interactuamos con las personas? ¿Sí? ¿Cómo resolvemos una situación difícil en familia? ¿Cómo resolvemos un conflicto con nuestra pareja? ¿Sí? ¿Cómo estamos asumiendo nuestro trabajo? ¿Cómo estamos asumiendo las tareas en casa? Nos enfrascamos en el conflicto, salimos adelante. ¿Por qué? Cuando tomamos conciencia de este tipo de comportamientos y actitudes como padres, pues es muy importante, porque es que al final nuestros hijos nos están observando en silencio todo el tiempo, aunque nosotros no estemos comunicándonos con ellos directamente, pero nos observan en silencio. Nos está mirando. Sí. Nos observan, nos miden, ¿sí? Ya llegará la etapa en la que nos empiezan a cuestionar, pero en la más tierna infancia, cuando son bebecitos, cuando empieza a hacer esa interacción, ese aprendizaje social, nos observan y nos miden todo el tiempo. O sea, nuestras sombras están allí mirando lo que sí, lo que no, nuestro lenguaje verbal, nuestro lenguaje no verbal, nuestras actitudes, nuestros comportamientos, etcétera, ¿sí? Entonces, ¿cómo no transmitir esas creencias a nuestros hijos limitantes? Precisamente tomando conciencia de cómo estamos interactuando como padres, cómo nos comportamos como padres, ¿sí? Porque al final hay una cosa que me gusta mucho también, y es que predicamos con el ejemplo.
Totalmente. ¿Sí? Hay cosas que hablamos directamente con ellos y está perfecto, pero como mejor les cala a ellos el mensaje es cuando predicamos con nuestro ejemplo. ¿Sí? Entonces, cuando somos conscientes de esas actitudes, esos comportamientos, pues es ahí donde tenemos la posibilidad de enseñarles de una manera mucho más impactante, conectando desde la emoción, ¿sí? Conectando desde lo que realmente nosotros somos en el día a día. Entonces, claro, ellos nos observan todo el tiempo, nos miden desde que llegan a este plano y esa información de ese aprendizaje social es la que complementa también esa parte que ellos ya traen con ellos, ¿no? Genética, sí. ¿sí? Entonces, pero de todas formas es un 70% un aprendizaje social, con lo cual tenemos pues una responsabilidad gigantesca y un compromiso con nosotros mismos para tomar esa conciencia, porque todas estas creencias las interiorizamos en nuestra más tierna infancia. Las creencias limitantes las interiorizamos hasta los 7, 8 años de edad, que es cuando ya se consolida nuestra personalidad. ¿Sí? Mira que tú dijiste algo importante que me parece fundamental. El tema de que también, lo habíamos desde el comienzo hablado, de las creencias limitantes que vienen desde también lo social, ¿no? Claro. Nuestros hijos pues están socializando desde muy chiquitos y no falta pues el que le diga cosas o el que haga bullying, whatever. Desde el momento en que empezamos a socializar, eso empieza a crear. Ahí empieza. Entonces, fundamental también nosotros estar mucho en contacto con ellos, preguntando, empatizando de alguna manera, buscando conectar con ellos en la emoción para que también puedan contarnos esas cosas y limitar de cierta manera esas creencias limitantes, ¿sí? Es que en el colegio me dicen, no sé, lenta. Desde ahí para allá yo voy a ser la más lenta de todas, porque es que empieza una carrera, yo soy la más lenta. Así es. Entonces ella va a estar bloqueada y por lo tanto el resultado ¿cuál va a ser? No, pues va a ser lenta. Y va a perder la carrera. Siempre. ¿Y qué pasa cuando la niña pierde la carrera? Frustración, rabia, ira, y de ahí para allá. Y lo más impactante, que se va a ver reforzada nuevamente esa creencia limitante. Entonces es gráficamente, para que ustedes lo tengan en su cabeza de manera muy, muy, muy gráfica, es un círculo vicioso. Creencia limitante, realidad. Sí. Hay una realidad que nos lleva a o sea, la creencia limitante crea esa realidad y esa realidad pasan cosas que al final van a volver a reforzar esa creencia limitante. Sí. Con lo cual es un ciclo de nunca acabar. Y se va agrandando, ¿no? Claro, conforme vamos siendo más conscientes y más racionales, digamos que en la más tierna infancia, antes de los 7 años, todo o sea, somos fácilmente programables, entonces eso se queda ahí de manera automática, pero cuando vamos creciendo, ¿sí? Pues nos tomamos mucho más, digamos, a pecho, por decirlo así, todos esos comentarios, todas esas experiencias, y ahí es cuando esos condicionamientos pues son más difíciles de tratar. Bueno, ¿qué les ha parecido el tema? ¿Tienen preguntas? Estamos aquí disponibles un ratico más para que nos pregunten, nos digan alguna situación que tengan en este momento en la cual podamos también como charlar un poquitico y socializar. Las leemos. ¿Qué les ha parecido este Facebook Live, esta charla, consejos, sugerencias? Porque pues nosotras también estamos prestas a escuchar todo tipo de comentarios. Respecto a la metodología que les dimos, la práctica para sustituir, empezar a comerse estas creencias limitantes, ¿tienen alguna pregunta? ¿Quieren que hagamos hincapié en algo, profundicemos sobre algo más? Que nos aprovechen. Que nos aprovechen y pregunten todo lo que quieran. Sí, ayer que estaba respondiendo a algunos WhatsApp de las mamás de Panclar, les decía, no, mañana nos conocemos, mañana no sé qué, entonces, bueno, ahí está, escribo, lo que sea. Ahí hemos, ¿cómo es? Sacado los trapitos al sol. Así es. Bueno, igual ustedes saben que este video lo vamos pues a bajar, a editar, y podrán verlo nuevamente para repasar también los temas y bueno, si quieren entonces también poder compartirlo con algunas personas que consideren que pueda ser valioso para su vida. Así es. De mamá. De todas maneras, como además va a quedar anclado el video en la página de Manglar by Moms, si hay alguna otra pregunta que se les pueda ocurrir a posteriori, o sea, después de que finalicemos, la dejan grabada allí
Okay. y con gusto pues les responderemos. Bueno, si quieren hablar con la doctora Paula Arce directamente, se pueden conectar en Facebook en su cuenta de Consultoría para Reinventarse. Me encuentran en Facebook Paula Arce Consultoría para Reinventarse. También me pueden seguir en Instagram, donde publico muchos posts relacionados precisamente con este tema de las creencias limitantes, porque es un tema pues que es muy, muy apasionante. También publico muchos posts relacionados con lo que es esa búsqueda de ese propósito, esa búsqueda de nuevos proyectos y nuevas oportunidades laborales y profesionales, con lo cual pueden también conectar conmigo por ese medio, donde tendremos pues mucha interacción, y espero poder apoyarles en el proceso en el que se encuentran, sea cual sea el escenario, como emprendedoras, como mamás que se están pensando en este momento incorporarse a su trabajo, en fin, cualquiera que sea el punto de partida. Y en YouTube tienes unos videos súper chéveres, unas consultorías, unas también píldoras. ¿Cómo se llaman? Mini píldoras para reinventarse, muy, muy relacionadas con mi proyecto de consultoría, y es también, pues, desarrollo temas que pueden apoyar y pueden servir a las personas que en este momento se encuentran en la búsqueda de nuevos proyectos profesionales, laborales, y si se trata también de tener mayor eficiencia en este proceso, herramientas, recursos, autoconocimiento, porque al final para mí la clave es eso, autoconocimiento. Exacto. Bueno, aquí hay una preguntita. Sí, qué bien. Más preguntas, anímense, que a mí me gustan mucho las preguntas. ¿Cierto? Sí, claro, eso nos da tema para seguir hablando y seguir hablando, pero bueno, ya nos da tiempo. Nos da el tiempo ya, hay que seguir trabajando. Hay que seguir, sí. Dentro de estas creencias limitantes, siento que mi hijo ha hecho una coraza que nada le duele y me gustaría saber cómo abordarlo. Bueno, eso es un tema que se podría tratar, pues, o tendrías que ampliarme, ¿no? Que ampliarnos mucho más, pero ahí la clave es la comunicación, ¿no? El tema de la coraza también hay que ver, pues, un poco las particularidades, cuántos años tiene tu hijo, ¿no? Cuál es esa historia a nivel de la relación, pero es un tema, pues, que lógicamente sería necesario hablar para ampliar más, para tener más información y poder orientarte de una mejor forma. Por encima, te puedo decir que es ver también cómo es la dinámica de comunicación, cómo es ese approach, cómo te estás acercando, qué ha pasado, pero ahí pues nos podemos quedar aquí listando una serie de cosas que hay que ver con lupa para ver de qué manera podría orientarte de una mejor manera, Mary. Lo que te digo, si quieres contactar conmigo, me puedes escribir por estos contactos que ha dado Liz y lo podemos ver. Listo. Rocío, gracias, buenos tips para poner en práctica. Bueno, esperamos que este live haya sido de su agrado, que les haya servido también. La idea y el objetivo pues, de estos live, estos temas que estamos abordando, es poder construirnos nosotras, reconstruirnos por dentro. Porque nos entendemos, estamos igual que ustedes, empatizamos igual que ustedes, empatizamos con ustedes pues en todos estos temas, y por eso cuando vemos estas oportunidades, estos temas en los cuales podemos transmitir algo positivo, lo hacemos. Entonces, si ven también algún tema en el cual ustedes consideran que podríamos también aportarles, nos escriben, estamos abiertas pues como a toda esta información. Y bueno, gracias, Paula. Nada, Liz, siempre un placer. Gracias a ti por invitarme nuevamente a este espacio, y gracias también a todas las personas que se conectaron y que pues aprovecharon este live para conocer un poquito más sobre esta temática, que realmente es muy interesante, muy apropiada para asumir nuestros retos del día a día como mamás, como mujeres, como profesionales, y espero pues que podamos tener también la oportunidad para ampliarlo. Sí, sí, resulta del interés de toda la comunidad manglar. Claro que sí. Y Rocío, hay que buscar ese espacio para hablar con ellos. Los adolescentes son así, cerraditos, pero siempre tienen un espacio abierto. Hay que buscar ese espacio, hay que buscar esa comunicación. No podemos perderla, y tampoco podemos pretender ser sus mejores amigas, porque somos sus mamás, no sus mejores amigas. Así es. Bueno, está muy pendiente. Claro que sí. Chao, chao. Adiós a todas.
Que le rinda Feliz con día. su maternidad esta tarde. Chao. Chao, adiós. Finalizar. Listo.